¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que crees sobre ti mismo es simplemente una ilusión y si tu identidad, esos rasgos que consideras fundamentales de tu personalidad, fueran solamente cadenas invisibles que te mantienen prisionero? Friedrich Nietzsche, nacido en 1844 en la pequeña aldea de Röcken, Prusia, creció en un mundo dominado por valores cristianos tradicionales. Hijo de un pastor luterano que murió cuando él apenas tenía 5 años, Nietzsche viviría rodeado de mujeres, su madre, su hermana, su abuela y 2 tías. ¿Podría ser que esta experiencia temprana con la muerte y la religión formó su pensamiento radical? ¿O quizás fue su frágil salud que lo atormentó durante toda su vida, lo que le dio esa perspectiva única sobre el sufrimiento y la voluntad? ¿Qué pasaría si te dijera que este hombre, quien eventualmente perdería la cordura, nos dejó las herramientas más poderosas para liberarnos de las mentiras que nos cuentan la sociedad, la religión y nosotros mismos? ¿Te atreverías a utilizar estas herramientas sabiendo que podrían destruir todo lo que creías saber sobre ti mismo? La filosofía de Nietzsche no es para los débiles de espíritu. ¿Estás dispuesto a cuestionar cada valor que has heredado, cada creencia que has adoptado sin pensar? ¿Te atreves a mirar hacia el abismo de la existencia sin el consuelo de una identidad fija? En esta travesía exploraremos cómo este filósofo del martillo nos invita a destrozar las tablas de valores antiguas para crear las nuestras propias. Aprenderemos por qué la identidad es una ficción útil pero limitante y cómo podemos liberarnos de ella para vivir una vida auténtica y poderosa. Nietzsche no quería seguidores, quería creadores. No buscaba discípulos, sino espíritus libres. ¿Estás listo para convertirte en uno de ellos? La gran mentira de la identidad. ¿Qué es exactamente lo que Nietzsche entendía por identidad? A diferencia de la visión cartesiana del yo pienso, luego existo, Nietzsche consideraba la idea de un yo estable y permanente como una ficción gramatical. ¿Has notado cómo nuestro lenguaje nos obliga a pensar en términos de sujetos y predicados, como si hubiera un yo separado de sus acciones? En Más allá del bien y del mal, 1886, Nietzsche escribe: en cuanto a la superstición de los lógicos, nunca me cansaré de subrayar un hecho pequeño y preciso que estos supersticiosos confiesan de mala gana, a saber, que un pensamiento viene cuando él quiere y no cuando yo quiero. ¿No es fascinante? Incluso nuestros pensamientos no son realmente nuestros. Durante el siglo XIX, mientras Hegel proclamaba el avance del espíritu absoluto en la historia y Marx analizaba la lucha de clases, Nietzsche se atrevió a cuestionar algo más fundamental, la noción misma de identidad individual. ¿Por qué nos aferramos tanto a esta idea de un yo coherente y unificado? ¿A quién beneficia esta ilusión? La respuesta nos lleva a la historia de la cultura occidental. Cuando los antiguos griegos, específicamente Sócrates y Platón, establecieron la división entre el mundo de las ideas y el mundo de las apariencias, sembraron las semillas de lo que eventualmente se convertiría en nuestra obsesión por la identidad. ¿No es irónico que la filosofía, que debería liberarnos, haya contribuido a nuestro encarcelamiento? El cristianismo, heredero del platonismo, profundizó esta división con la noción del alma inmortal y el cuerpo pecaminoso. San Agustín, en el siglo IV, desarrolló una de las primeras autobiografías espirituales con sus Confesiones, estableciendo un precedente para la introspección cristiana y la búsqueda de una identidad verdadera ante los ojos de Dios. ¿Te has preguntado cuánto de tu propia búsqueda de identidad está influenciada por estas antiguas tradiciones religiosas? Durante la Edad Media, la identidad personal estaba fuertemente vinculada al lugar que uno ocupaba en la jerarquía social y religiosa. ¿Eras un campesino, un artesano, un noble o un clérigo? Tu identidad estaba predeterminada por tu nacimiento. ¿No te parece restrictivo? ¿Y no es curioso cómo, a pesar de nuestra supuesta libertad moderna, seguimos igualmente atrapados en categorías de identidad? Con la llegada del Renacimiento y posteriormente la Ilustración, el individuo se convirtió en el centro del universo filosófico.
Descartes estableció el cogito ergo sum, pienso, luego existo, como fundamento de la certeza. Kant desarrolló la noción del sujeto trascendental. Pero ¿acaso estas filosofías no reforzaron la ilusión de un yo permanente y separado? Nietzsche comprendió que esta noción de identidad fija era, en realidad, una cárcel conceptual. En La Gaia Ciencia, 1882, nos presenta su famosa proclamación: Dios ha muerto. ¿Pero qué significa realmente esta frase? No es simplemente un rechazo de la religión, sino el reconocimiento de que los fundamentos metafísicos que sostenían nuestra visión del mundo, incluyendo nuestra concepción de la identidad personal, se han derrumbado. ¿Has sentido alguna vez la angustia de no saber quién eres realmente? La presión de encontrarte a ti mismo, como si hubiera un ti mismo auténtico esperando ser descubierto. Nietzsche nos libera de esta presión al mostrarnos que no hay nada que encontrar, solo posibilidades para crear. Las máscaras sociales que usamos diariamente son otro aspecto fundamental de esta ilusión. En la época victoriana de Nietzsche, las convenciones sociales eran asfixiantes. La burguesía emergente había establecido códigos de conducta rígidos que dictaban cómo debía comportarse una persona respetable. ¿Te suena familiar? ¿Acaso no seguimos hoy día atrapados en expectativas sociales similares? Nietzsche observó cómo estas máscaras, con el tiempo, se fusionan con nuestra percepción de nosotros mismos. ¿Cuántas veces has actuado de cierta manera porque así eres tú? ¿Y si esa percepción fuera simplemente el resultado de haberte comportado así repetidamente debido a presiones externas? La modernidad, lejos de liberarnos de estas cadenas, ha intensificado nuestra obsesión con la identidad. En la era de las redes sociales, no estamos constantemente perfeccionando y exhibiendo versiones curadas de nosotros mismos. ¿No es la marca personal simplemente una versión contemporánea de lo que Nietzsche criticaba hace más de un siglo? Para comenzar a liberarnos de estas cadenas, Nietzsche propone la duda radical. ¿Qué pasaría si cuestionaras absolutamente todo lo que crees sobre ti mismo? Y si cada vez que pensaras «yo soy así», te preguntaras ¿por qué creo esto? ¿Y quién se beneficia de que yo piense así? Este cuestionamiento no es fácil. Como dijo Nietzsche en Ecce Homo, 1888, llegar a ser lo que se es presupone que no se tiene ni la más remota idea de lo que se es. ¿Contradictorio? Quizás. Pero esta contradicción es precisamente el espacio donde florece la libertad. La moral de los débiles vs. la moral de los fuertes. La crítica de Nietzsche a la identidad está íntimamente ligada a su análisis de la moral. ¿Te has preguntado alguna vez por qué consideramos ciertas acciones buenas y otras malas? ¿Has considerado quién estableció estos valores y con qué propósito? En La genealogía de la moral, 1887, Nietzsche emprende una investigación histórica sobre los orígenes de nuestros valores morales. ¿Sabías que antes del surgimiento del judaísmo y el cristianismo, las sociedades aristocráticas como la antigua Grecia y Roma tenían una concepción completamente diferente de la moral? Para los nobles griegos, bueno, agathos, significaba originalmente noble, poderoso, bello, mientras que malo, kakos, significaba plebeyo, vulgar, feo. ¿No es revelador? La moral no era una cuestión de acciones correctas o incorrectas en un sentido universal, sino una expresión de la distancia social entre clases. ¿Cómo cambió esto? Según Nietzsche, ocurrió lo que él llama la rebelión de los esclavos en la moral, iniciada por los sacerdotes judíos y completada por el cristianismo. ¿Te has dado cuenta de cómo el cristianismo elevó valores como la humildad, la compasión y la obediencia, precisamente las virtudes de los oprimidos, mientras condenaba el orgullo, la fuerza y la autoafirmación? Durante el Imperio Romano, el cristianismo primitivo se extendió principalmente entre las clases bajas, los esclavos y los marginados. ¿Por qué? Porque ofrecía consuelo a los que sufrían, prometiéndoles que los últimos serían los primeros y que los ricos difícilmente entrarían al reino de los cielos.
¿No es esto, como sugiere Nietzsche, una expresión de resentimiento disfrazada de virtud? El ascenso del cristianismo al poder, especialmente después de que el emperador Constantino lo adoptara en el siglo IV, marcó el triunfo de lo que Nietzsche llama la moral de esclavos. En la Edad Media, esta moral se institucionalizó. El pecado original, la culpa, la necesidad de redención, ¿no son estos conceptos mecanismos de control basados en el miedo y la autocensura? ¿Y qué hay de la Reforma Protestante? Martín Lutero, a principios del siglo XVI, intensificó esta moral al hacer que cada individuo fuera directamente responsable ante Dios, sin la mediación de la Iglesia. El protestantismo, especialmente en su forma calvinista, vinculó la salvación con el trabajo duro y la austeridad. ¿No reconoces aquí los orígenes de la ética laboral capitalista que Max Weber analizaría más tarde? Nietzsche identifica el resentimiento, como el motor psicológico de esta inversión moral. ¿Qué es el resentiment? Es el odio impotente que siente el débil hacia el fuerte, un odio que, incapaz de expresarse directamente, se sublima en una moral que condena precisamente las cualidades que el débil envidia, pero no puede poseer. ¿Te has encontrado alguna vez criticando a alguien por ser demasiado algo, demasiado confiado, demasiado exitoso, demasiado hermoso? ¿No podría esto ser una expresión de tu propio resentimiento? ¿Y no es este resentimiento fundamentalmente reactivo, definido no por lo que afirma, sino por lo que niega? El siglo XIX, la época de Nietzsche, vio el apogeo de la moral victoriana con su énfasis en la pureza sexual, el autocontrol y la respetabilidad. Paralelamente, el surgimiento del socialismo propuso una nueva moral basada en la igualdad y la solidaridad de clase. Pero no detecta Nietzsche en ambas tendencias, conservadora y progresista, la misma moral de rebaño, el mismo miedo a la individualidad excepcional. ¿Cómo identificar la moral del resentimiento en ti mismo? Pregúntate, ¿tus valores provienen de una afirmación de la vida o de un rechazo de ella? ¿Actúas desde la plenitud o desde la carencia? ¿Tus juicios morales expresan gratitud por la existencia o resentimiento hacia ella? La obsesión contemporánea con la identidad, ya sea nacional, racial, sexual o de otro tipo, ¿no es también una manifestación de esta moral de esclavos? ¿No es el deseo de ser reconocido como perteneciente a un grupo determinado una forma de evadir la responsabilidad de crearse a uno mismo? Nietzsche propone ir más allá del bien y del mal, no para caer en un relativismo moral superficial, sino para evaluar los valores mismos. ¿Qué valores promueven la vida, la creatividad, la superación y cuáles la reprimen, la debilitan, la empobrecen? En lugar de la dualidad cristiana entre bien y mal, donde mal implica condenación eterna, Nietzsche sugiere retornar a la distinción aristocrática entre bueno y malo, donde malo simplemente significa inferior, sin connotaciones metafísicas. ¿No sería liberador juzgar las acciones por sus consecuencias reales, en lugar de por su supuesta conformidad con mandamientos divinos? El proyecto nietzscheano de transvaloración de todos los valores no es una simple inversión, donde lo que era malo se vuelve bueno y viceversa, sino una completa reconsideración de la base misma de la valoración. ¿Qué pasaría si evaluaras cada valor preguntándote, ¿este valor aumenta o disminuye mi voluntad de poder, mi capacidad de afirmar creativamente la vida? Duna, ¿y cómo sería una moral de la afirmación? Sería una moral que celebra la diferencia en lugar de imponer la uniformidad, que valora la autosuperación en lugar de la autoconservación, que prefiere el riesgo a la seguridad y la creación a la obediencia. ¿No son estos los valores de los grandes artistas, científicos y exploradores que han empujado los límites de lo humano? En nuestra época, donde las identidades políticas se han vuelto casi religiosas, ¿no es más necesario que nunca este cuestionamiento radical de los valores? ¿No estamos viendo una nueva forma de moral de rebaño, donde la pertenencia al grupo correcto sustituye al pensamiento independiente?
La propuesta de Nietzsche es aterradora pero también liberadora. No hay valores absolutos inscritos en el orden del universo. Somos nosotros quienes creamos los valores. ¿Te atreves a asumir esa responsabilidad, voluntad de poder y creación de sí mismo? ¿Alguna vez has sentido esa fuerza interior que te impulsa no solo a conservar tu vida, sino a expandirla, a crecer, a superarte? Esa sensación que va más allá del simple instinto de supervivencia. Nietzsche la identificó como la voluntad de poder, Wille zur Macht, un concepto frecuentemente malinterpretado y que nada tiene que ver con la dominación política o el control sobre otros. ¿Sabías que este concepto fundamental nació en un contexto histórico específico? En mediados del siglo XIX, la teoría darwiniana había revolucionado el pensamiento científico con su énfasis en la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto. Mientras pensadores como Herbert Spencer aplicaban estos principios a la sociedad humana, justificando el capitalismo despiadado, Nietzsche propuso una interpretación radicalmente diferente de las fuerzas que impulsan la vida. Para Nietzsche, la vida no busca simplemente preservarse, busca intensificarse, expandirse, superarse. En Así habló Zaratustra, 1883-1885, escrito durante sus solitarios paseos por las montañas suizas e italianas mientras sufría de migrañas debilitantes y problemas de visión. Nietzsche hace que su profeta declare: donde encontré seres vivos, encontré voluntad de poder, e incluso en la voluntad del que sirve, encontré voluntad de ser Señor. ¿No es fascinante? Incluso en la obediencia, en la sumisión aparente, Nietzsche detecta esta fuerza fundamental. El esclavo que obedece lo hace porque en su situación es la mejor estrategia para preservar y potencialmente aumentar su poder. El asceta que se niega placeres lo hace porque siente que así gana poder sobre sí mismo. ¿No has experimentado tú mismo esa satisfacción al dominar un impulso, al superarte en algún aspecto? Durante la década de 1880, mientras Europa se industrializaba aceleradamente y las potencias coloniales extendían su dominio global, Nietzsche desarrollaba este concepto que desafiaba tanto el mecanicismo materialista como el idealismo metafísico. ¿No es irónico que mientras naciones como Alemania, recién unificada en 1871 bajo Otto von Bismarck, buscaban expandir su poder territorial, Nietzsche exploraba una concepción radicalmente distinta del poder? La voluntad de poder no es una sustancia metafísica ni una fuerza mística, es el patrón observable en todo lo vivo. La tendencia a no solo mantenerse, sino a crecer, a asimilar lo extraño, a imponerse creativamente. ¿Has notado cómo incluso las plantas más pequeñas rompen el asfalto para alcanzar la luz? ¿Y qué relación tiene esto con la identidad? Si la esencia de la vida es esta voluntad de poder, entendida como autosuperación constante, entonces la idea de una identidad fija contradice nuestra naturaleza más profunda. ¿No sería entonces más auténtico concebirse a uno mismo como un proyecto perpetuo, un proceso constante de autodeterminación? En el París de 1870, mientras artistas impresionistas como Monet y Renoir revolucionaban la pintura captando la fugacidad del momento, y poetas como Baudelaire y Rimbaud exploraban los estados alterados de conciencia, Nietzsche formulaba una concepción igualmente radical del ser humano. No como sustancia estable, sino como multiplicidad de fuerzas en constante tensión y reorganización. Tornarse lo que se es. Werden was man ist. La famosa frase de Nietzsche tomada de Píndaro no implica descubrir una esencia predeterminada, sino crearse continuamente a través de la superación. ¿No resulta liberador pensar que no estás atado a ser quien has sido hasta ahora, pero quien no ha sentido miedo ante este abismo de libertad? El existencialista Jean-Paul Sartre, casi un siglo después, describiría esta sensación como náusea, la angustia que surge al enfrentar la absoluta libertad y responsabilidad sobre uno mismo.
¿No es este mismo vértigo el que Nietzsche reconoce cuando habla del más solitario desierto que debe atravesar quien quiere liberarse de las identidades impuestas? En la época victoriana, con sus rígidas normas sociales y su moral asfixiante, Nietzsche propuso una concepción radicalmente estética de la vida. ¿Y si vivieras tu vida como una obra de arte, constantemente recreándote, incorporando incluso tus contradicciones y aspectos oscuros en una totalidad armoniosa, pero siempre en evolución? Richard Wagner, inicialmente amigo y después adversario de Nietzsche, buscaba crear una obra de arte total, Gesamtkunstwerk, que fusionara música, poesía y drama. No podríamos ver la propuesta nietzscheana como una invitación a hacer de nuestra propia vida una obra de arte total, integrando nuestras múltiples facetas en una sinfonía biográfica siempre inacabada. El eterno retorno y la afirmación de la vida. Imagina que un día, en tu momento más solitario, se te aparece un demonio y te dice: esta vida, tal como la has vivido y la estás viviendo, tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más, y nada nuevo habrá en ella, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida, tiene que volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma sucesión. ¿Cómo reaccionarías? ¿Te arrojarías al suelo, maldiciendo al demonio? ¿O experimentarías el momento más sublime al responder: eres un dios? Nunca oí nada más divino. Este es el pensamiento del eterno retorno, que Nietzsche presenta en La Gaia Ciencia, 1882. ¿Sabías que en agosto de 1881, mientras caminaba junto al lago de Silvaplana en Suiza, Nietzsche tuvo la súbita inspiración de este concepto que llamaría el pensamiento más pesado? La idea no era nueva. Los estoicos, los pitagóricos y diversas tradiciones orientales habían concebido ciclos cósmicos repetitivos, pero Nietzsche le dio un giro existencial único. Lo planteó como un experimento mental, una prueba para la afirmación de la vida. ¿Por qué este pensamiento resulta tan perturbador? Porque elimina toda posibilidad de escape, toda consolación metafísica. No hay otro mundo mejor, no hay progreso hacia un futuro utópico, no hay redención final. Solo esta vida, exactamente como es, repitiéndose eternamente. ¿No es este el antídoto definitivo contra cualquier negación de la vida terrenal? La Europa de finales del siglo XIX estaba dominada por la idea de progreso. La revolución industrial había transformado radicalmente la vida cotidiana. El colonialismo europeo se justificaba como una misión civilizadora. El socialismo prometía un futuro de igualdad y abundancia. El cristianismo seguía ofreciendo la promesa de salvación eterna. ¿No resulta revolucionario que, en este contexto, Nietzsche propusiera un pensamiento que negaba tanto el progreso lineal como la trascendencia religiosa? ¿Y qué relación tiene el eterno retorno con la identidad? Si todo retorna eternamente, la distinción entre verdadero yo y falso yo pierde sentido. No hay una identidad auténtica que encontrar, solo decisiones que afirmar. ¿Vivirías cada momento como si quisieras que se repitiera infinitamente? ¿No transformaría esto radicalmente tus elecciones cotidianas? En los mismos años en que Dostoyevsky exploraba los abismos de la psique humana en novelas como Los hermanos Karamazov, 1880, planteando el dilema: si Dios no existe, todo está permitido, Nietzsche ofrecía una respuesta diferente. Sin Dios, sin valores absolutos, la responsabilidad recae enteramente en nosotros. El eterno retorno funciona entonces como un imperativo ético. Vive de tal manera que puedas desear el retorno eterno de cada instante. ¿Has experimentado alguna vez un momento de tal plenitud que desearías que durara eternamente? Nietzsche llama a esto amor fati,
amor al destino, la capacidad de amar la vida no a pesar de sus aspectos terribles, sino incluyéndolos, afirmándolos como parte necesaria de la totalidad. En una carta a Franz Overbeck de 1882, Nietzsche escribió: «Mi fórmula para la grandeza en un ser humano es amor fati, no solo soportar lo necesario, y menos aún disimularlo, sino amarlo». Este amor incondicional a la vida contrasta fuertemente con el ideal ascético predominante en la tradición occidental. Desde Platón hasta el cristianismo, pasando por Schopenhauer, a quien el joven Nietzsche admiró, la tendencia ha sido negar este mundo en favor de otro supuestamente mejor. No es sorprendente que en la Alemania protestante del siglo XIX, impregnada de idealismo filosófico y pietismo religioso, surgiera esta afirmación radical de la existencia terrenal. Nietzsche contrapone dos símbolos: Dioniso y el crucificado. ¿Conoces la mitología de Dioniso, el dios griego del vino, el éxtasis y la fertilidad? Despedazado por los titanes y renacido, Dioniso representa para Nietzsche la afirmación de la vida en todos sus aspectos, incluyendo el sufrimiento y la destrucción. El crucificado, en cambio, simboliza la negación de la vida terrenal en favor de un más allá ideal. ¿No es significativo que Nietzsche firmara algunos de sus últimos escritos al borde de la locura como Dioniso contra el crucificado? La cultura europea de fin de siglo, con su decadentismo, su pesimismo cultural y su nihilismo creciente, parecía confirmar los diagnósticos de Nietzsche. ¿No se habían vaciado de sentido los antiguos valores? ¿No se había convertido la moral cristiana en una cáscara vacía, en pura hipocresía burguesa? El nihilismo pasivo, la sensación de que nada tiene valor, amenazaba con paralizar a una civilización que había perdido sus certezas metafísicas. Frente a este nihilismo pasivo, Nietzsche propone un nihilismo activo, la destrucción consciente de los antiguos valores para crear espacio para nuevos valores afirmativos. No es la celebración dionisíaca de la vida, simbolizada en el eterno retorno, la superación definitiva del nihilismo, el superhombre y la superación de sí mismo. El hombre es algo que debe ser superado. Con estas palabras, Zaratustra anuncia el Übermensch, a menudo traducido como superhombre o más allá del hombre. Pero ¿qué significa exactamente este concepto tan malinterpretado? Contrario a las apropiaciones posteriores por el nacionalsocialismo alemán, el Übermensch nietzscheano no tiene nada que ver con la superioridad racial o biológica. ¿Sabías que Nietzsche detestaba el antisemitismo y el nacionalismo alemán? En 1888 escribió a su amigo Franz Overbeck: «Ahora que me he leído el nombre de Zaratustra en la historia antisemita, mi paciencia se ha acabado. Estos malditos antisemitas no van a corromper mi ideal». ¿Qué es entonces el Übermensch? Es el ser humano que ha superado la necesidad de identidades fijas y valores absolutos, que crea sus propios valores desde la afirmación de la vida, que ha integrado el pensamiento del eterno retorno en su existencia. ¿No te parece que, más que un tipo humano específico, es un horizonte de posibilidad, una dirección de desarrollo? En la Europa de 1880, mientras Charles Darwin y sus seguidores revolucionaban la comprensión de la evolución biológica, Nietzsche proponía una evolución de otro tipo, no biológica sino espiritual, no determinada por la adaptación al medio, sino por la voluntad de autosuperación. El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, dice Zaratustra. ¿No sugiere esto que nuestra humanidad no es un estado definitivo, sino un proceso, un puente hacia algo diferente? Nietzsche vivió en la época del darwinismo social, cuando pensadores como Herbert Spencer y Ernst Haeckel aplicaban conceptos evolutivos para justificar jerarquías sociales existentes. ¿No es revelador que Nietzsche, en lugar de glorificar la adaptación que para él representaba mediocridad, celebrara la excepcionalidad, la diferencia, la capacidad de crear nuevos valores? Para ilustrar el camino hacia el superhombre,
Nietzsche utiliza en Así habló Zaratustra la metáfora de las tres transformaciones del espíritu: el camello, el león y el niño. ¿Has sentido alguna vez que pasas por estas etapas en diferentes aspectos de tu vida? El camello representa el espíritu de la pesadez, cargado de valores tradicionales, reverente ante lo establecido. Es la etapa en que acumulamos conocimiento, cargamos con responsabilidades, nos sometemos a disciplinas. La Europa del siglo XIX, con su culto al trabajo, su moralismo y su erudición, ¿no estaba llena de estos espíritus de camello? El león simboliza la negación, la destrucción de los viejos ídolos, la conquista de la libertad. Yo quiero reemplaza al tú debes. Es la etapa crítica, rebelde. ¿No recuerda esto a los movimientos revolucionarios del siglo XIX, desde el romanticismo radical hasta el anarquismo, pasando por el nihilismo ruso que tanto impresionó a Nietzsche? Finalmente, el niño representa la inocencia, el nuevo comienzo, la creación afirmativa de valores. Es la etapa propiamente creadora, más allá de la negación. El niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma, un primer movimiento, un santo decir sí. ¿Has experimentado esos momentos de creatividad pura, donde creas sin juzgar, donde afirmas sin negar? Este proceso de transformación está relacionado con lo que Nietzsche llama la gran salud, un concepto que desarrolló durante sus años de enfermedad crónica, vagando por Europa en busca de climas que aliviaran sus dolencias. ¿No es paradójico que un hombre físicamente frágil concibiera una filosofía tan afirmativa del cuerpo? Para Nietzsche, la gran salud no es ausencia de enfermedad, sino la capacidad de integrar la enfermedad misma en una vida expansiva. Es la fortaleza que permite experimentar con valores opuestos, explorar extremos sin fragmentarse. ¿No contrasta esto fuertemente con el ideal victoriano de moderación y la obsesión médica de la época con la normalidad? En una Europa donde el cristianismo declinaba, pero sus valores persistían disfrazados de humanismo, ciencia o socialismo, Nietzsche planteó el desafío más radical: vivir sin dioses, sin absolutos, sin certezas metafísicas. ¿Te has preguntado cómo sería crear sentido en un mundo que intrínsecamente no lo tiene? ¿Cómo afirmar la vida sabiendo que no hay un plan divino, un destino histórico o una naturaleza humana que garantice nuestras elecciones? El superhombre nietzscheano acepta esta responsabilidad total sobre sí mismo. ¿No es esta precisamente la libertad que tanto tememos? Como escribiría más tarde Sartre, el hombre está condenado a ser libre. Y esta libertad, sin la muleta de identidades fijas o valores absolutos, puede ser aterradora pero también estimulante. A finales del siglo XIX, mientras la Belle Époque celebraba los logros materiales de la civilización occidental y ocultaba sus contradicciones, Nietzsche vislumbró las catástrofes del siglo XX. Predijo guerras como nunca ha habido en la Tierra y una era de barbarie que seguiría al colapso de los valores tradicionales. No fue profético y, sin embargo, también vio más allá de esta destructividad necesaria hacia la posibilidad de una nueva afirmación de la vida. ¿Qué significa finalmente la propuesta de Nietzsche sobre la identidad y la moral? ¿Es simplemente una demolición o también una construcción? ¿Es solo crítica o también afirmación? Hemos recorrido el pensamiento nietzscheano desde su crítica de la identidad como ficción limitante hasta su visión del superhombre como creador de valores. Hemos visto cómo desmantela la moral tradicional para abrir espacio a una moral de la afirmación. Hemos explorado la voluntad de poder como impulso creativo y el eterno retorno como prueba existencial. ¿Te has dado cuenta de que, a pesar de su reputación de filósofo nihilista y destructor,
Nietzsche es fundamentalmente un pensador afirmativo. Su martillo destruye, sí, pero destruye para crear espacio, como el escultor que quita material para revelar la forma. Friedrich Nietzsche murió en 1900, después de pasar sus últimos 11 años sumido en la locura, cuidado por su madre y después por su hermana Elizabeth. ¿Sabías que no vivió para ver cómo sus ideas serían tergiversadas, primero por su propia hermana, quien manipuló sus manuscritos para alinearlos con el nacionalismo alemán, y más tarde por el régimen nazi? La verdadera recepción de Nietzsche comenzó en el siglo XX, cuando pensadores como Martin Heidegger, Georges Bataille, Michel Foucault y Gilles Deleuze redescubrieron la radicalidad de su pensamiento. ¿No es fascinante que un filósofo del siglo XIX haya resultado ser el precursor de tantas corrientes del pensamiento contemporáneo? En nuestra era de identidades políticas rígidas, de fundamentalismos religiosos resurgentes, de moralismos mediáticos, no es más necesario que nunca el látigo nietzscheano. No necesitamos recuperar la capacidad de cuestionar nuestras certezas más arraigadas, de experimentar con diferentes formas de ser, de crear valores desde la afirmación de la vida. La invitación nietzscheana no es a la destrucción por la destrucción misma, ni al relativismo superficial donde todo vale igual. Es una invitación a la creación responsable, a la experimentación valiente, a la autosuperación constante. ¿Te atreves a aceptarla? Es preciso tener aún caos dentro de sí para poder dar a luz una estrella danzarina. Escribe Nietzsche en el prólogo de Así habló Zaratustra. ¿No es esta una hermosa manera de decir que la destrucción de nuestra identidad fija no conduce al vacío, sino a la posibilidad de una creatividad más plena? Vivir sin la muleta de una identidad establecida, sin la comodidad de valores absolutos, puede parecer un abismo aterrador, pero también es una oportunidad sin precedentes. Como escribió Nietzsche en La Gaia Ciencia, en el horizonte de lo infinito, hay tantas auroras que aún no han resplandecido. ¿Estás preparado para abandonar la seguridad de lo que crees ser y embarcarte en la aventura interminable de tu propio devenir? ¿Listo para crear tus propios valores desde la afirmación de la vida? La filosofía de Nietzsche no ofrece respuestas predeterminadas, sino herramientas para tu propia liberación. El camino no es fácil, como advierte Zaratustra. Es preciso tener valor para vivir en las montañas. Pero quizás, al final de esta exploración del pensamiento nietzscheano, podamos compartir algo de su entusiasmo cuando exclama: «¿Cuántas auroras hay todavía que no han resplandecido?».